Como Celso, hay miles de personas que hoy están abriendo sus ojos a esta verdad absoluta. Sabes que hoy yo estuve muy feliz, recibí muchísimos mensajes y fotos de personas allí hoy siendo bautizadas. Y doy gloria a Dios por cada vida. Quedé impresionado con una historia que vino desde Chile. Hace 2 noches, Elizabeth y su hija Ailín Cáceres, ellos aceptaron a Jesús, colocaron allí un pequeño cartel haciendo pública su decisión diciendo, queremos ser bautizados. Y hoy día, hace poco, el esposo de Elizabeth, el papá de Ailín Cáceres, escribió un mensaje diciendo, yo, Richard Cáceres, también acepto ser bautizado, porque no es posible que mi familia se prepare para ir al cielo. Y esa es la idea de que las familias enteras puedan prepararse para la eternidad. Dios te bendiga por esa decisión, querido Richard. Estuve hablando hace poco con Catherine. Catherine vive en Perú. Ella me contó que creía en Dios, creía tanto en Dios. Solo que cuando llegó los 7 años, ella pasó por un momento muy triste. Su propio padre abusó de ella. Y ella empezó a dudar desde esa edad, ¿dónde está Dios para librarme de todo eso? Abrió una herida profunda en su vida. Pasó el tiempo. Tuvo varios intentos de suicidio. Y aún así Dios tuvo misericordia. Hasta que una persona lo acercó a Dios. Y ella me dice, pastor, yo ya hice el curso bíblico con usted de Biblia Fácil por YouTube. Y hoy estoy lista para poder dar ese paso de fe. Yo ya conozco de Jesús. Y hoy comprendí el amor de Jesús. Ella me escribió hace poco diciendo, pastor, yo estoy lista para ser bautizada. Gloria a Dios por esas historias. Si tú estás listo también para poder dar ese paso de fe, ya conoces de Cristo, has experimentado su amor, ingresa a esta dirección, nuevotiempo.org/yo acepto. Ingresa allí, llena ese formulario y vamos a estar orando por ti, vamos a planificar ahora mismo tu bautismo. Yo quedé impresionado con la historia de Delicia. Delicia vive en Paraguay, ella es enfermera. A los 15 años conoció de Jesús, sin embargo, por las cosas de la vida ella se apartó. Y allí ella se perdió en el camino, fracasó en su matrimonio. Cuando iba a tener su segundo bebé, que el hombre le dejó y ella estaba en completa soledad. Es allí donde ella entró en un cuadro depresivo, le dio una parálisis facial, pasó por momentos muy dolorosos y un día mientras ella iba allí para realizar su trabajo, prendió la radio, buscando alguna cosa para aliviar su corazón. Por eso te dije que yo no creo en casualidades. Y eran las 7 de la mañana para Paraguay, donde empezó a escuchar el programa Hablar con Dios. Y dice, pastor, usted estaba hablando de mi vida. Y al final usted invitó para ir a la iglesia. Y yo busqué la iglesia adventista, comencé a hacer cursos bíblicos. ¿Y sabes qué cosa sucedió con Delicia? Ahora junto a su esposo, que ya se casó, es un hombre tan bueno, que también aceptó a Jesús. Ella mandó una foto y en esa foto dice así, Pastor Joel Flores, queremos ser bautizados. De ser posible por usted, somos Javier y Delicia desde Paraguay. Ahora son una familia unida, una familia feliz y ahora los dos tomaron la decisión de poder rendirse a Jesús. Yo quiero orar en este momento por todas aquellas personas que están tomando esa decisión. Vamos a orar. Querido Dios, toca los corazones, las vidas de tantas personas que hoy están tomando esa decisión. Por favor, una vez más te estamos implorando, antes de abrir tu palabra, que tú toques esas vidas, toques esos corazones y hoy puedan rendirse cientos y cientos de personas porque tu Santo Espíritu está trabajando para que hoy el reino de los cielos pueda abrirse, los ángeles puedan registrar esos nombres y podamos prepararnos y como familias podamos ir al cielo. Danos tu bendición al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Si Jesús te pidiera cambiar de religión, ¿cuál sería tu respuesta? Hay muchas personas que creen que la religión salva. Hay para personas que la religión es más importante que Dios. Hay personas que están dispuestos más a defender la placa de una iglesia que la palabra de Dios. Conozco en la Biblia la historia de un joven brillante, fuerte en convicciones, irreprensible, religioso, educado, renombrado y educado ante un gran hombre famoso judío llamado Gamaliel.
Él era fariseo. Él era miembro del Sanedrín, que era el tribunal judío, defensor absoluto del judaísmo, sincero de corazón, pero equivocado. Porque tú puedes estar sinceramente equivocado. Tu sinceridad no puede cambiar el error a verdad. Y allí, en su oscuridad de vida, él decía: se han levantado cristianos, vamos a matar a los cristianos, vamos a eliminar los cristianos. Y él pensaba que al matar cristianos estaba haciendo un favor a Dios. Hay muchas personas que hacen tantas cosas equivocadas en nombre de Dios. Y él odiaba tanto a aquellos que estaban en el camino, porque así se les conocía a los cristianos. Y él decía: ellos tienen que morir, ellos tienen que morir. Lo que él no se daba cuenta es que ese camino era el correcto, porque si tu camino no es Cristo, tu destino no es el cielo. Y en Hechos capítulo 8, versículo 3, comienza su historia diciendo así: Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Y si vamos para el capítulo 9, el versículo 1 hasta el versículo 3, dice así: Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino para que los trajese presos hasta Jerusalén. Y mira lo que dice allí el versículo 3. Mas yendo allí por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, una luz le rodeó y esa luz vino del cielo. Saulo pidió cartas para ir a Damasco. En Damasco habían aproximadamente unas 40 sinagogas. Y Hechos 9, 1 y 2 dice que Saulo toma ese viaje. Más o menos de Damasco para Jerusalén hay unos 250 kilómetros. Ese camino era de polvo, más o menos llevaba unos 6 días de viaje. Su meta era acabar con el cristianismo. Me impresiona cómo comienza el capítulo 9. Él respiraba odio, él respiraba muerte contra los cristianos. Yo te pregunto, ¿qué respiras? La palabra respirar significa ¿para qué vives? Hay algunos que respiran odio, hay otros que respiran crítica, hay otros que respiran envidia, hay otros que respiran venganza. Y Saulo quería a esos del camino eliminar, los despreciaba. Estoy hablando para uno que es religioso, es aferrado a una religión sin amor. Yo conozco muchos padres que cuando sus hijos toman decisión de poder tomar otra religión, los despiden de casa, los desheredan. ¿Qué tipo de religión es esa? Una religión sin amor. Conozco gente que dice ser religiosa, pero se burla del otro, humilla al otro, humilla al prójimo. Todos necesitamos ese encuentro que tuvo Saulo. Él era religioso, sincero, pero equivocado. Necesitaba de un encuentro que cambie su vida. Y mientras él estaba yendo para Damasco, allí en la claridad del mediodía, una luz más brillante que el sol apareció. Esa luz era el rostro de Cristo. Y él quedó ciego. Saulo cayó por ver aquella luz. Y me impresiona que de allí, de esa luz, salió una voz. Y esa voz le decía: Saulo, Saulo. Una de las cosas que me encanta de la Biblia es que Dios nos llama por nuestro nombre. No nos llama por nuestro pecado. El diablo te llama por tu pecado, pero Dios te llama por tu nombre. Y la pregunta fue directa: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás haciendo algo que tú crees que me agrada, siguiendo tu voluntad? Hay muchas personas que siguen su propio camino pensando que hacen la voluntad de Dios, pero están yendo en contra de Dios. Pero me encanta también la respuesta inmediata de Saulo, cuando él dijo: dime quién eres. ¿Quién eres? Y la respuesta de Dios fue inmediata: yo soy Jesús. Pero aparte de decir yo soy Jesús, allí el texto bíblico me encanta porque allí le dice en el versículo 5 del capítulo 9 de Hechos: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué le está diciendo Jesús?
Tú estás perdiendo tiempo, estás golpeando tu vida con una piedra. Por favor, no sigas hiriéndote. Y a mí me encantan las personas que reaccionan de manera inmediata. Eso es todo lo que necesitaba entender. ¿Y qué cosa hizo Saulo? En ese momento, la respuesta fue inmediata. ¿Qué quieres que haga? Yo ya sé que eres Jesús. Dime qué quieres que haga. ¿Sabe lo que está diciendo Saulo? Hasta hoy hice lo que yo quise. Hasta ahora hice mi voluntad. Mas a partir de ahora quiero hacer tu voluntad. Y la historia continúa diciendo que la orden fue: anda a la calle que se llama derecha. Oh, esa calle derecha tiene mucha historia. Porque por esa calle que atravesaba toda la ciudad, de una puerta a la otra, por esa calle la derecha pasó Abraham. Por allí pasó Naamán quejándose cuando el profeta le mandó allí a bañarse en los ríos sucios. Por esa calle pasó David. Pero ahora está pasando Saulo. Saulo pasa ciego porque aquella luz le encegueció. Exactamente. Pasa ciego por esa calle. Ya no está más ese corazón lleno de odio. Pasa allí sin pompa. Pasa allí humillado, siendo tomado por la mano de alguien que lo guía. ¿Dónde está el orgulloso Pablo, el poderoso Saulo? Y es llevado allá a la casa de un hombre llamado Judas. Claro que no era Judas el traidor. Y allí, cuando él estaba ciego y cuando perdió la realidad externa, él tuvo tiempo para analizar su vida interna, porque aquella luz que apareció en el camino iluminó su corazón. Antes él estaba ciego de corazón, llevado por el odio, pero ahora ve claro por dentro. Es por eso que todos necesitamos un encuentro con Cristo, un encuentro con la luz, un encuentro que marcó, donde la vida gira de manera diferente, donde el ser humano da un giro a su vida y nunca más es como antes. Saulo llegó allá a la casa de Judas y dice que ayunó. Y mientras él estaba ciego y ayunando, recordó cada texto de la Biblia, de las Escrituras que hablaban sobre el Mesías. Él empezó a analizar su confianza ciega en los sacerdotes. Él empezó a imaginar o a recordar a Esteban iluminado cuando estaba muriendo como el primer mártir cristiano. Y allí, él, humillado ante Dios, reconoció que estaba equivocado. Él entendió y cambió. Gloria a Dios por aquellas personas que reconocen que están equivocados y cambian de dirección. Eso se llama humildad. Mas a veces tenemos que caer en la vida. A veces tenemos que quedar ciegos. A veces tenemos que pasar por una crisis. A veces tenemos que entrar a un quirófano. A veces tenemos que estar hospitalizados. A veces tenemos que experimentar el fracaso, la derrota, para recién reflexionar. Bendita caída que te llevó a Cristo. Bendita hora que nos llevó a meditar. Muchas personas hoy encerradas en casa fueron a buscar a la palabra de Dios respuestas. Benditas crisis que nos hacen mirar al cielo. Pero qué bendición es que las personas con humildad también puedan reconocer que están equivocados. Por favor, no defiendas ideas. Defiende la palabra de Dios. Ahí al otro lado de la ciudad hay un hombre llamado Ananías. Él escucha la voz de Dios que le dice: anda a la calle derecha, coloca las manos sobre Saulo. Él tiene miedo, pero ahí Jesús le dice: este es un instrumento escogido. Y una de las cosas lindas que me encanta de la palabra de Dios es lo siguiente: Dios no mira mi presente, Dios mira lo que yo puedo llegar a ser por su gracia. El hombre mira el pasado, pero Dios mira el futuro. Para Dios no importa lo que fuimos, sino lo que seremos en sus manos. Y Ananías fue. Allí tocó a Saulo. Saulo, mientras allí estaba ciego, lo vio con su orgullo aplastado. Probablemente tuvo un poco de pena, pero tuvo amor y simpatía. Y allí en el capítulo 9, versículo 17, dice que Ananías, cuando puso sus manos sobre él, le dijo: hermano Saulo. ¡Qué extraordinario! Hermano, tú podrías decir hermano a un asesino, pero ¿por qué no? Si él ya está cambiando, Dios ya lo aceptó, Dios lo amó.
Entonces, si Él está arrepentido, Él es tu hermano y todas las personas, no importa su condición, es tu hermano, hay que amarlo. Porque si Dios es tu Padre, aquel que está a tu lado, sin duda es tu hermano. Me encanta porque la historia dice que en ese momento cayeron como escamas de sus ojos y Él comenzó a ver. Aquella luz del camino iluminó también su corazón, pero para poder ver correctamente, Él tuvo que quedar ciego. Él fracasó en su misión. Gloria a Dios por aquellos fracasos de la vida que se tornan en bendición. A veces tus planes tienen que fracasar porque Dios tiene una misión mayor para tu vida. Las escamas de los ojos tienen que caer para poder volver a ver, para poder comenzar a ver lo que antes no veíamos. Eso se llama conversión. Aquella luz que lo derribó en el camino fue la luz que lo transformó. Fue la luz que le dio una nueva visión. Por eso en el nombre de Dios te digo, no tengas miedo de la luz. Acéptala, aunque duela, pero transforma, acéptala. La luz es quien te saca de la oscuridad. Es la palabra de Dios que ilumina tus pensamientos y emociones. Es la palabra de Dios que coloca tu vida en armonía con los propósitos divinos. Por eso el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, hay una linda promesa. Cómo el Espíritu Santo nos conduce a la luz y produce ese trabajo de transformación. Y ahí el profeta Ezequiel dice que Dios coloca en nosotros un corazón nuevo, nos da un espíritu nuevo. ¿Y sabes cómo comienza? Comienza con un encuentro. Dios da la oportunidad, Dios crea los encuentros, pero Él no puede tomar la decisión por ti. Dios no puede obligarte, solo puede llamarte. Eres tú quien tomas la decisión. ¿Y tú sabes qué cosa sucedió con Pablo? Tú sabes cómo me encanta, porque la historia de su vida da un giro con lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 18. Cuando se le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista, se levantó y fue bautizado. Voy a leer otra vez la parte final. Cuando se le cayeron las escamas de los ojos y comenzó a mirar, se levantó y fue bautizado. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! ¿Cómo es esto? Esta es la lección más linda que tú tienes que aprender. Cuando las escamas se caen de los ojos, cuando empiezas a ver una nueva vida, cuando empiezas a conocer de Jesús, ese es el momento cuando hay que levantarse. Ese es el momento cuando hay que decir, Señor, yo creo. Cuando la luz se coloca en nuestro corazón, cuando el Espíritu Santo crea ese encuentro con Dios, cuando las escamas empiezan a caer de los ojos, las escamas del error, las escamas de incredulidad, las escamas de mentira, las escamas de la duda, esas escamas que no te permiten ver con una visión correcta el plan que Dios tiene para ti. Cuando eso se cae, es hora de levantarse para ser bautizados. Eso es lo que me enseña Pablo. Y Pablo es más, dice que el bautismo es como volver de la muerte a la vida, porque sin Cristo estamos muertos. En el libro de 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. ¿Sabes una cosa? Tú necesitas ser nuevo. Tú necesitas una conversión. Tú no necesitas un remiendo para tu corazón. No, tú necesitas ser una nueva persona. Y es algo que se ejecuta aquí en el interior. ¿Y sabes quién hace eso? El Espíritu Santo. El objetivo de la conversión, el objetivo del Espíritu Santo es que de tus ojos caigan aquellas escamas para que empieces a ver de manera diferente. Y mira cómo Pablo empieza a mirar de manera diferente después de su bautismo. ¿Cómo mira Pablo la vida? Antes perseguía a los cristianos, antes respiraba muerte. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 20, como me encanta ese texto, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cómo es esto? Antes odiaba a Cristo, ahora ama a Cristo.
En Filipenses 1 dice, para mí el vivir es Cristo. Es decir, el centro de su vida es Cristo. Antes respiraba odio, hoy respira Cristo. Sin embargo, él también dice en Filipenses capítulo 3, versículo 8, de que por amor a Cristo, él dejó todo. Filipenses 3:8 dice así, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, pero lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él tuvo una visión correcta de la vida. ¡Qué extraordinario! ¿Sabes qué cosa es lo que yo entiendo de esta historia? Dios no conoce un caso perdido. No importa quién seas, tú puedes ser transformado. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede cambiar tus gustos. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede sacarte del vicio que te está acabando. Recuerda lo que Jesús dijo para Saulo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, ¿hasta cuándo continuarás en tu marcha? Dime, ¿hasta cuándo continuarás huyendo? Dime, ¿hasta cuándo? Si Cristo hoy tiene un encuentro contigo, tú no sabes lo que puedes llegar a hacer en las manos de Dios. Estoy hablando para alguien que está con un cigarrillo en la mano y dice, yo no puedo vivir sin cigarro. Dios te puede cambiar y puede ser un instrumento en sus manos. Estoy hablando para un asesino que tiene sus manos manchadas de sangre. Dios puede transformar tu vida. Estoy hablando para una prostituta que se siente sucia por la vida. Dios te puede limpiar. Estoy hablando para un ladrón que vivió de la deshonestidad hasta hoy. Levanta la cabeza, Dios te puede transformar. Estoy hablando para alguien que va por la vida arrastrándose y sintiéndose pequeño, con complejos, heridas y traumas en la vida. Escúchame lo que te voy a decir. Lo grande en nuestras manos es pequeño, pero lo pequeño en las manos de Dios es grande. No importa cuán pequeño seas, no importa cuán insignificante seas, no importa dónde has caído, Dios te puede restaurar. Y un día Pablo cuenta su experiencia. Allí en el libro de Hechos capítulo 22, versículo 16, él cuenta el momento cuando recibió la invitación para ser bautizado. Y Hechos 22, 16 dice así, entonces, ahora pues, ¿por qué te detienes? Me encanta esa pregunta. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y es la misma pregunta que yo quiero hacerte a ti. ¿Qué te está deteniendo en la vida? Dime hasta cuándo vas a estar así. Dime hasta cuándo. ¿Sabes qué cosa es lo que aprendí? Que cuando uno quiere, todo es posible. Pero cuando uno no quiere, todo es excusa. Dios no te pide primero que tú puedas cambiar. Dios te pide apenas una decisión. Una sola decisión. ¿Y cuál es la decisión que Jesús te pide? Ven a mí. Vengan a mí todos los que están perdidos, porque yo puedo cambiarlos. Si Dios primero te pidiera cambiar para venir, entonces todos estaríamos perdidos. Pero si Dios me dice, ven como estás, yo te voy a cambiar, entonces solo tienes que decidir. Por eso es que el cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos que aceptan la gracia de Dios. Y el lago de fuego estará lleno de pequeños pecadores perdidos porque rechazaron a Dios. Porque si tu camino no es Cristo, tu destino no es el cielo. Cristo es el único puente de la muerte a la vida. Es el único camino para salir de la oscuridad a la luz. Si el pecado te cauterizó la conciencia, Cristo puede despertar tu voluntad, pero Él no puede obligarte. Yo estoy hablando para alguien que está en el camino a Damasco, para alguien que está frustrado, para alguien que está allí comiendo el polvo de la derrota. Déjame decirte una cosa, de los peores fracasos Dios los transforma en las mayores victorias. Del polvo Dios te levanta.
Tú que estás arrastrándote por la vida sin sentido, hoy Dios propició un encuentro contigo. Pero como te digo, hay algo que Dios no puede hacer. Y lo que Dios no puede hacer es obligarte a que tú decidas. Y en este momento, en el nombre de Dios, yo te voy a hacer la misma pregunta que a Pablo se le hizo. ¿Qué te detiene? ¿Cuáles son las excusas? Y yo te voy a insistir. ¿Y sabes por qué te voy a insistir? Por una razón. Cada día se acaba la oportunidad para una persona. Nadie sabe cuándo es su última sonrisa. Nadie sabe cuándo es su último día. Y aquellos que están acostumbrados a postergar una y otra vez, no saben cómo la vida se puede acabar tan rápidamente. Y sabes una cosa, yo te voy a suplicar en el nombre de Dios que te rindas a Cristo, que vengas a Jesús. Y por favor, deja tus excusas, porque si tú realmente quieres, puedes salir del terreno de la muerte para la vida eterna, naciendo de nuevo a través del bautismo. Conozco la historia de Belén. Belén es de Paraguay. Sabes que antes que llegue la pandemia, Belén ya empezó a conocer de Jesús porque el Espíritu Santo despierta en el corazón esa necesidad. Y ella comenzó allí su encuentro con Dios a través de la radio Nuevo Tiempo. Escuchaba todos los programas, fue para la iglesia, empezó a asistir a la iglesia, involucrado en todo, y llegó la pandemia. Solo que esta pandemia llegó para poder acabar con la vida de muchos. Pasaron apenas algunos días y su esposo quedó sin trabajo. Ellos quedaron en extrema necesidad, habían días que ni siquiera tenían para comer. Pero la iglesia allí le apoyó en esos días, hasta que un día el esposo consiguió el trabajo. Y cuando el esposo consiguió el trabajo, antes de completar el primer mes de trabajo, asaltaron el lugar donde él trabajaba. Y allí aquellos bandidos dispararon y allí traspasaron la mano del esposo de Belén. Intentaron hacer cirugías para que quede bien, pero ¿sabes qué es lo triste? No pudieron recuperar la mano y él tuvo que perder la mano. Ahora quedó sin trabajo, sin mano, la familia sufriendo. Y una de las cosas que me llama la atención es que Belén, a pesar de todas las duras circunstancias que vivió en la vida, ella había tomado una decisión. Y esa decisión hoy viene para confirmar. Yo recibí una foto de Belén. Y en esa foto decía así: pastor, yo acepto a Jesús en mi corazón. Aun cuando yo no entienda las cosas que están pasando. Aun cuando todo sea difícil. Aun cuando las cosas estén cada vez peor. Yo acepto a Jesús.